Familia linda, vamos a Hechos capítulo 10. Mi tema para esta mañana es ¿quién es Jesucristo hoy? Una pregunta que bien vale la pena contestar, ¿no les parece? Y la respuesta la vamos a encontrar en este párrafo tan rico que vamos a leer. Hechos capítulo 10, comenzamos en el versículo 34. Dice así. No leo todo el capítulo para ahorrar tiempo, ustedes después lo pueden leer en casa. Dice la palabra del Señor. Entonces Pedro, el apóstol, abriendo la boca, dijo: en verdad que comprendo que Dios no hace distinción de personas, sino que en toda nación, en todos los tiempos, se agrada del que lo teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Marque, este es Señor de todos. 37. Ustedes saben lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde la provincia más al norte, Galilea, después del bautismo que predicó Juan, el precursor de Jesús. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y de Jerusalén, hasta que lo mataron en un madero. Ver 40. Sin embargo, a este Jesús, Dios levantó al tercer día e hizo que apareciera no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó, noten bien, dos verbos importantes, que predicáramos y testificáramos al pueblo que Jesús es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este Jesús dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él crean recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, es decir, los hebreos que acompañaron a Pablo, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y glorificaban a Dios. Entonces Pedro respondió diciendo: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, lo mismo que nosotros? Obviamente que no. Y mandó a bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron a Pedro que se quedara allí en Cesarea por unos días más. Qué lindo relato, qué historia tan, pero tan apasionante. Años atrás, allá por el año 75, antes de Cristo, estuve un año asistiendo a un colegio bíblico en la ciudad de Buenos Aires, y una de las materias que tomé tenía un muy buen profesor que nos dijo: muchachos, hay que salir a compartir el evangelio, vamos. Y nos dio una buena idea, dice: salgan de dos en dos y vayan a hacer encuestas en las casas. Golpeen y si la gente los recibe, háganles una pregunta que despierte el interés y nos abra la puerta para compartir el evangelio. Así lo hicimos varias veces. Cierto día salí con mi compañero de habitación justamente y comenzamos a golpear, y fue notable porque la gente no nos maltrató, siendo que si algo suena medio evangélico en aquellos años no era muy bienvenido. A medida que íbamos hablando con la gente, les lanzábamos la pregunta:
¿qué piensa usted de Jesús? ¿Quién es Jesucristo hoy? Y créanme que las respuestas fueron muy variadas. Desde un caballero que nos dijo, perdón, ¿de quién me están preguntando? Le dijimos, dice, mire, yo jamás pisé una iglesia. Yo crecí en un hogar ateo, así que yo jamás he ido a una iglesia, no sé ni quién es Jesús. Desde esa respuesta en un extremo a otros que dijeron, ya, Jesucristo es mi Señor, recibimos todo tipo de respuestas posibles. Jesucristo no sé quién es, Jesucristo sí, que se queda allá en el cielo, Jesucristo no lo necesito, Jesucristo ¿para qué sirve? ¿Qué diferencia hace? Así que nos dieron grandes oportunidades para compartir la palabra. Y en esta mañana les quiero plantear esta pregunta a ustedes. ¿Qué diferencia hace Jesús en nuestra vida en el día de hoy? La canción del trío Mar del Plata, Jesucristo, ¿qué tienes que ver conmigo? Tratamos de sacarte de la tierra y tú vuelves. Tu nombre se usa para la guerrilla y se usa para la paz. Te meten, nadie inmortalizó la cámara de gases, pero todos nos gozamos en la cruz, el que te mató. ¿Cómo es posible? Y realmente la canción tiene un mensaje que es el mismo que yo quiero compartir con ustedes, que Cristo hoy es el centro de la historia, el centro de la vida, y quiero contestar a través de este estudio, ¿quién es Jesucristo hoy? La diferencia enorme, gigantesca, eterna, decisiva, que hace en su vida y en la mía. Vamos entonces por parte. Este estudio tiene 3 etapas. Primero, quiero hablarles de Cornelio, un hombre excepcional, porque con él es que se abre la historia en el capítulo 10, en el primer versículo, en el versículo 1 y 2 en particular. Vamos a la próxima transparencia donde los quiero ubicar en la escena geográfica. Ustedes allí tienen la tierra de Israel. Este es un mapa que refleja el mundo en el cual este relato fue escrito en tiempos del Señor, unos pocos años más tarde. Allí sobre la costa van a encontrar en los círculos 2 ciudades. Al sur está la ciudad de Jope, que en aquel entonces era un pequeño pueblo. Y un poquito más al norte, este sí era un enclave político y militar gigantesco, la ciudad de Cesarea. Allí el gobernador romano tenía su palacio, su fortaleza. Eligió muy bien el gobernador romano porque el Mediterráneo es una belleza en ese lugar, todos los que lo hemos podido visitar, las aguas azules, allí hay un acueducto que construyó Herodes en esos días, tremendo, todavía podemos ver el lugar donde esta historia ocurrió, están allí las ruinas, tristemente Cesarea fue arrasada por un terremoto siglos más tarde. Pero en este lugar es que está estacionado el gobernador romano que ha invadido la nación de Israel, y allí evidentemente está custodiado por un grupo de soldados élite. Y no me cabe la menor duda que Cornelio es el comandante de esa unidad especial que custodia al gobernador. Yo leo en los primeros versículos una descripción muy interesante de quién era Cornelio. Evidentemente este era un hombre muy valiente. Nadie llegaba a ser un centurión romano custodiando al gobernador siendo un gallina. Evidentemente Cornelio fue un soldado de carrera, ascendió en base a valentía. Y viniendo de un país como era Roma, estoy seguro que era un pagano. Y sin embargo, cuando abrimos el relato en el versículo 12 nos dice que empezó a desarrollar ciertas características muy notables. Si me las muestran, muchachos, gracias. Encontramos que nos dice que era piadoso y temeroso de Dios. 2 palabras hermosas. Piedad es la palabra clave de la espiritualidad en el Nuevo Testamento. Es la persona que le ha dado a Dios el primer lugar en su vida y tiene una relación personal, dinámica y creciente con Él. Segundo, nos dice que era temeroso. Este es el principio de la sabiduría, nos enseña la Biblia. Tercero, nos dice que era temeroso Él y con toda su familia. ¡Wow! Este era un líder espiritual. Seguro que todas las noches, de alguna manera, aunque no conocían a Dios, se juntaban a orar. Además nos dice que era generoso, daba limosnas. Miren,
Todavía no había sido convertido y ya hace lo que muchos miembros de iglesia no hacen jamás en su vida. Y dice que oraba siempre. ¡Wow! ¡Qué personaje, querido! Mucha gente me pregunta, ¿Dios escucha las oraciones de aquellos que no son cristianos? Este relato nos da la respuesta. Acá hay un hombre que está en la búsqueda principal de la existencia humana, que es encontrar a Dios. Y está avanzando a tientas y a ciegas, algo le va guiando y, sin embargo, cuando alguien busca a Dios con ese corazón sincero y humilde, a Dios no le molesta mucho enviar un ángel para que le auxilie. Y eso fue lo que pasó. Un momento mientras Cornelio está orando, aparece un ángel y le dice, Cornelio, anda y búscalo a Pedro que está en Jope y él te va a enseñar lo que tú necesitas. Qué notable. Yo soy predicador del Evangelio y es mi gran honra. Es la mejor profesión del mundo. Lo siento por todos ustedes que no la tienen. ¿Saben por qué le digo? Porque Cornelio estaba en la búsqueda de Dios, pero el ángel no le predicó a Cristo. Le dijo, anda a buscar a Pedro, él te va a traer el mensaje. Amén. Qué privilegio el que tenemos los humanos que podemos anunciar las riquezas inescrutables de Cristo. Amén. Y ese es su privilegio también, si usted conoce a Jesús. Es el privilegio más grande que todo ser humano puede tener. Así que encontramos un hombre excepcional. ¿Y qué pasa? Bueno, Pedro llega y Cornelio había reunido a todos sus familiares y amigos en la casa y Pedro se encontró de golpe con que, ¿y esto? La audiencia estaba preparada, el culto empezaba y le dijeron, predica hermano. Y menos mal que Pedro no era uno de estos predicadores contemporáneos que hablan de ser terapeutas, sino que comenzó a predicarle a Jesús. Y a través de este discurso que leímos, yo encuentro la respuesta a nuestro interrogante. ¿Quién es Jesucristo hoy? El mismo que Pedro nos va a enseñar. Y si presta atención, nos va a enseñar 6 cosas acerca de este Cristo poderoso y maravilloso que está vivo hoy y está haciendo lo mismo que hizo allí, en Cesarea, en la casa de Cornelio. Así que prepárense, que tenemos bendición grande. Vamos. Lo primero que encuentro es que si alguien pregunta, ¿quién es Jesucristo hoy? La primera respuesta la tenemos en el versículo 36. Jesucristo es el Señor de todo. Vean ustedes lo que dijo Pedro. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando las buenas noticias, esto es lo que significa evangelio, de la paz, por medio de Jesucristo. Este es Señor de todo. Marque esa expresión. Estos versículos de este discurso de Pedro tienen para hablar horas. Voy a tener que correr al galope. Pero acá lo que encontramos es que el Evangelio llega por medio del pueblo hebreo, no por ninguna otra nación. Dios no escogió a nadie para que sea el canal de su bendición, de su revelación de quién es Él a la raza humana. Y nos dice que vino con un mensaje de buenas noticias porque trae paz. Y comienza diciéndonos del Señor, Él es Señor de todo. Amén. Él es el Rey por sobre todo, el amo, el dueño, el poderoso soberano. Ahora marque bien. Esto significa que Él es el Señor de la creación. Amén. Él formó con sus manos las galaxias. Él es el Señor de la vida, Él es el que nos ha dado la existencia. Él es el Señor de la historia. Él controla todo, absolutamente todo. Y es tan Señor que vean cómo maneja las cosas para bendecir a Cornelio y bendecirnos a nosotros. Él es tan Señor que conocía a este centurión romano de los pies a la cabeza, sabía lo que estaba pasando, había escuchado sus plegarias y en su debido momento lo va a utilizar ahora a Cornelio para que sea el que trae una nueva administración de los propósitos de Dios para bendición de toda la raza humana. Hasta allí los hebreos creían que era para ellos solos el Evangelio. No. Gentiles, esos son los perros.
Y si ustedes leen el relato, Dios lo tuvo que ablandar al apóstol porque era medio adoquín el hombre. Y finalmente vean todo lo que pasó. Él es el Señor de todo. ¿Quién levanta la iglesia? El Señor Jesucristo, a través nuestro. ¿Quién es el dueño de todas las cosas? El Señor Jesús. ¿Quién está en control de todo en el día de hoy? Bendito sea el nombre de Jesús. Él es el Señor de todo. ¿Quién es Cristo hoy? El Señor de todo. ¿Estás vivo? Dale gracias. ¿Tu familia está bien? Dale gracias. ¿Tienes bendiciones? Dale gracias. Él es Señor de todo. Hay que adorarle y hay que reconocerle. Y la mejor forma de hacerlo es sobre nuestras rodillas. Se lo recomiendo calurosamente, tal como hizo Cornelio y fue tremendamente bendecido. ¿Quién es Cristo hoy? Segunda característica. Acá tengo que poner una frase yo. Es nuestro pastor compasivo. Él es Señor de todo y también es nuestro pastor compasivo. Versículos 37 y 38. Vean ustedes. Ustedes saben lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea. Aquí Pedro lo lleva a Cornelio a ver que Jesús es un hecho histórico, que su vida no había tenido lugar en un rincón, que no era algo que fue, sino que fue algo que impactó a toda la nación. Entonces lo ubicó en el marco geográfico. Galilea en el norte es la provincia, Samaria, que no se trataban, Judea en el sur donde está Jerusalén. Y la vida de Jesús impactó todos esos lugares. Y además lo ubicó en el momento histórico. Como dice, después del bautismo que predicó Juan. Ahí está. Todos sabían el avivamiento espiritual que había habido durante la predicación de Juan el Bautista y cómo después Herodes lo mandó a decapitar. Pero fue en esos años que todos sabían que Jesús había vivido. Y lo vieron y lo tocaron y no era algo que alguien inventó como una novela de ciencia ficción. Cornelio era un general educado, era un hombre capaz y Pedro le dice, tú sabes, tú has escuchado las cosas que son de dominio público. Y entonces ahora nos va a presentar al Cristo humano, al Mesías, al Dios infinito que dejó la gloria para hacerse uno de nosotros, para ser nuestro pastor compasivo. Vean ustedes. Entonces nos dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Bueno, acá tengo para predicar una hora. ¿Quién es Jesús? Dios infinito que toma nuestra forma. Perfecto Dios, perfecto hombre. En Él se combinó de una manera muy notable toda la gloria de Dios y toda la humanidad nuestra. ¡Qué increíble! Su nacimiento fue un milagro, toda su vida. ¿Y qué les puedo decir? Él vino con un propósito. Y aquí Pedro lo comienza a manifestar. Y es que Jesús venía para tratar con nuestros problemas fundamentales. Pero para poder tratar con esos problemas, como ser humano que era, necesitaba poder espiritual muy grande. Y es por eso que nos dice que Dios, el Padre, ungió con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret. Cuando dice Jesús de Nazaret nos enfatiza la humanidad del Señor, que era un ser humano de carne y hueso como ustedes y como yo, que se lastimó sus manos trabajando en el taller de carpintero y que comía y dormía como ustedes y yo, y que era tan humano y por eso se puede compadecer de nosotros y nos puede comprender en nuestras luchas, porque Él es de carne y hueso como ustedes y yo somos. Ahora, acá nos dice que este Jesús viene a ministrar a la raza humana como el ser humano que ustedes y yo deberíamos haber sido, excepto que Adán nos vendió al pecado y al diablo. Ahora, cuando yo veo a Jesús, veo a la raza humana restaurada al lugar de la bendición, al lugar del servicio máximo para Dios, gozando de sus bendiciones y corriendo el reino de las tinieblas. Y entonces, bueno, vean ustedes, dice que Dios ungió con el Espíritu Santo.
La palabra ungir, en el día de hoy hay tantos que hablan de predicadores ungidos. Bueno, ok, vamos a darle el beneficio de la duda. La palabra quiere decir más o menos como cuando usted y yo vamos al mar y nos sacamos la loción bronceadora y nos metemos por todo el cuerpo para que no nos queme el sol. Eso era unción. Era tomar un cuerno con aceite y echarlo sobre la cabeza de David, por ejemplo, cuando fue coronado, ungido como rey de Israel. Lo que está diciendo es que es una capacitación sobrenatural para poder hacer la obra gigantesca que tenía por delante el Señor. Ahora marque bien. Estos versículos a mí me llenan el corazón de esperanza. Porque si lo que vamos a leer a continuación, los milagros que Cristo hizo, los hizo como Dios, entonces fue una vida linda del pasado, pero no me deja nada a mí en el presente. Por el contrario, yo veo en Jesús el prototipo, el primer modelo de lo que quiere que su iglesia sea, de lo que quiere que sus hijos sean. Y es que ustedes y yo, como seres humanos, aprendamos a caminar bajo la unción del Espíritu Santo que ha sido derramado y comencemos a continuar la obra que Cristo inició. Lo que Cristo inició, ustedes y yo tenemos que continuar. Si ustedes y yo hemos recibido el mismo Espíritu Santo que Él recibió, entonces, lamentablemente, la falta de conocimiento lleva a la falta de fe y la falta de fe lleva una vida sin poder. Es por eso que en el día de hoy les estoy presentando esto y espero que usted esté escuchando para decir, Señor, háblame, es esto para mí. Lo que el pastor está diciendo es cierto, entonces yo lo quiero para mi vida, Señor. Amén. Sigue diciendo Pedro, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Marque bien. No es el Espíritu Santo más poder, eso es una expresión que van las dos cosas unidas. Es el Espíritu Santo que llega a nuestra vida y llega con poder. Y entonces, ahora nos va a describir la misión que Cristo tuvo que cumplir. Vean, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ah, lindo. Les dije, ¿quién es Cristo hoy? Nuestro pastor compasivo. Él dijo, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Y vean lo que dice Pedro aquí. Primera gran característica del Señor cuando ministró en público durante esos 3 años y medio. ¿Qué dice? Anduvo haciendo bienes. Esta es la obra de Cristo sin hacer milagros. Es la obra en la cual habló con Pedro y Pedro llegó a ser una nueva persona. Habló con Mateo y dejó el banco de los públicos tributos. Habló con la mujer samaritana y abandonó las relaciones ilícitas para seguir a Jesús. Habló con aquella mujer tomada en adulterio para perdonarle. Tomó a Zaqueo y fue una nueva persona. Esto es lo que Cristo anduvo haciendo, bienes. Alimentó con un lanchito chiquitito de panes y sardinitas a una multitud. Cuánto bien que hizo el Señor. ¿Y qué quiere hacer Cristo hoy? Exactamente lo mismo. Pero en aquel día, al igual que hoy, mucha gente no recibió la bendición de Dios porque no se acercaron a recibirla. Qué lástima. Si hoy vivimos vidas miserables, chatas y pobres y aburridas, es porque no tenemos a Jesús. Y en Él está todo, excepto que no lo buscamos, ni lo pedimos, ni lo creemos. Triste, bancarrota total. Ahora agrega algo más, vean ustedes. Dice, y anduvo sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¡Páfate! Ahora sí que tenemos una buena. Vea usted. Yo veo al Señor que cuando Él salió, se corrió la fama de Él y le venían las multitudes trayendo los enfermos. Ahí había de todo tipo de enfermedades. Y el Señor, enfatizo, no mandó a nadie con las manos vacías. A todos los trató y a todos
trató con el problema. Ahora, creo aquí que es necesario enfatizar algo que yo leo en el Evangelio de Marcos capítulo 1. Vengan conmigo. En 1:32-34 del Evangelio de Marcos nos dice: cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. Marque que aquí el autor hace una distinción entre enfermos y endemoniados. Y sigue diciendo: toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades. Y otra vez vuelve a distinguir: y echó fuera a muchos demonios. Y no dejaba a los demonios que hablaran porque le conocían. Bueno, mis amados, acá Pedro nos informa que él anduvo sanando a todos los oprimidos por el diablo. Hello. ¿Usted se da cuenta de lo que implica esta frase? Que los demonios son los mismos ayer y hoy y siempre, porque son espíritus y no mueren. Los demonios que estaban en el Gadareno están hoy dando vueltas por ahí también, no vaya a pensar. Y si fabricaban enfermedades en aquel entonces, ¿no cree usted que las siguen fabricando en el día de hoy? Hace un rato les dije, yo doy gracias a Dios por todos los que trabajan en medicina para encontrar curas y aliviar el dolor. Pero hay cosas que ustedes y yo no comprendemos, y es que detrás de muchas enfermedades está la mano de los demonios. Y noten bien que dice acá: a los oprimidos por el diablo. ¿Qué quiere decir eso? Que es como un tipo que te está pinchando, que te está pegando, que te está y te lleva como una maleta de locos de un lado para el otro y no sabes de dónde te caen los golpes. Eso es una opresión, es algo externo, no es algo interno. Es el diablo que tiene el poder de tocar nuestros cuerpos, es el diablo que tiene el poder de crear enfermedades. Esto nadie lo puede saber. Si yo voy con estas cosas a la universidad, me miran y me toman de loco. Pero, damas y caballeros, el diablo gana con nuestra ignorancia. Él trabaja desde la oscuridad, desde lo secreto. Ustedes y yo no sabemos cómo nos pega, cómo nos haga. Ahora, lógicamente, nosotros con nuestro estilo de vida colaboramos con él, ¿no es cierto? Desarrollando un púlpito, siendo como un globo gigantesco, como una masa. Allá teníamos un cómico en Argentina, el Gordo Porcel. Un día en un sketch le dicen: gordo, cuando Dios venga a buscar a los suyos va a necesitar una nube de cemento para llevarte a vos. Y hay muchos que en el día de hoy necesitarían una nube de concreto para llevarlo al cielo. Nosotros somos buenos colaboradores con el enemigo de nuestros cuerpos y nuestras almas. Ahora, acá nos dice que Jesucristo sanó a todos los que estaban oprimidos por el diablo. Esta es la dimensión que nadie tiene en cuenta en la medicina contemporánea. Que tenemos que trabajar, y damos gracias por todas las curas que se han hallado. Pero hay una dimensión, y es la que nunca podremos derrotar a menos que Cristo haga la obra con nosotros. A mí me duele pensar que en este día van a morir miles de personas por enfermedades que han sido inducidas por la opresión satánica. Y la persona, en lugar de venir a Jesús, va a recurrir a los brujos, a la curandera, a quien sea, menos a Cristo, que es el único que tiene poder para sanar. Y acá yo encuentro que nos dice: a todos los oprimidos por el diablo. Fueron 3 años y medio de sanidades y sanidades y sanidades y sanidades. Y uno dice: ¿qué mensaje que tenemos en el día de hoy? ¿Qué mensaje que tenemos en el día de hoy? ¿Quién es Cristo hoy? El que está dispuesto a recorrer las calles de Los Ángeles, de donde tú vivas, buscando sanar y bendecir a todos los oprimidos por el diablo. ¿Le has abierto la puerta? ¿Estás dispuesto a creerle? ¡No! Esa es tu reacción natural. Todo esto parece ciencia ficción, cosa de locos. ¡Qué desgracia que es no tener fe! Eso es vivir en bancarrota eterna. Hoy te recomiendo
que te acerques a este Cristo maravilloso del cual nos habla Pedro y le abras la puerta a tu vida para que llegue con toda esta gloria y te bendiga de una manera que nunca has conocido. Es por eso que la otra palabra que quiero mencionar es que dice, fueron oprimidos por el diablo. Pero también leímos en Marcos que había gente que estaba endemoniada. La palabra es demonizados. En muchos casos los demonios logran entrar al individuo y entonces les hacen hacer las cosas que ellos son. El pobre gadareno que leemos en Marcos 5 andaba por los sepulcros golpeándose, cortándose. Esa es la personalidad del demonio que le había invadido, o de la legión que le había invadido en este caso. Y el ser humano cae a una desgracia y dicen, este está loco, está insano. ¿Qué insano? No, ha sido invadido. Y Jesucristo, como es el Hijo de Dios y maneja el mundo espiritual y ve lo que tú y yo no vemos, trató con todos estos seres infernales y los sacó corriendo. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso este Jesús es nuestro pastor compasivo. Hoy está dispuesto a hacer lo mismo por cualquiera que se acerca a Él, cumpliendo las condiciones de humildad y fe, si está dispuesto a pedírselo. Si Él es nuestro pastor compasivo. Él anduvo haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo. Bendito sea el nombre de Jesús. Él tiene interés en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en toda nuestra vida, no solamente en llevarnos al cielo un día en la eternidad, en el futuro. Tercer característica de nuestro Señor. Y es que Jesús, allí puso en la pantalla un hombre súper excepcional, un superhombre excepcional, porque no sé qué otra palabra ponerle. En tercer lugar nos dice, Pedro es el Cordero de Dios que murió por nosotros. Versículo 39. Nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. Hasta que lo mataron colgándolo en un madero. Bueno, acá tenemos algo que la raza humana nunca entendió hasta que Cristo resucitó de los muertos. ¿Por qué murió Jesús? Si Él vino a salvar y a sanar y a bendecir, ¿por qué lo arrastraron a la cruz? Lógico, la historia externa es porque se cruzó con los comerciantes de la religión y le hicieron el plot y entonces lo marcharon a la cruz. Esa es la historia, como la que cuenta el noticiero en la televisión, pero la verdadera historia, la que nunca se cuenta, la enteramos después por medio del apóstol Pablo y por medio del apóstol Pedro, que en esa cruz Jesús estaba logrando lo que nadie podía hacer. Si sus milagros me revelan el amor que me tiene, su cruz me revela que su amor es infinito, imposible de medir. Porque como dice el apóstol Pablo, mas Dios encarece su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por ti y por mí. Pedro decía, Cristo murió, el justo por nosotros los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos de regreso a Dios. ¿Sí? Cristo nació para morir. ¡Qué paradoja! Nosotros nacemos y no quisiéramos morir porque la muerte no es nuestra amiga. Pero Él vino con el propósito externo de ser una ofrenda a Dios, pagando la culpa de toda la raza humana y de esa manera poder darnos salvación eterna. Bendito es el nombre del Señor. Él es nuestro Cordero de Dios, como dijo Juan el Bautista, que quita el pecado del mundo. ¿Quién es Jesús? Señor de todo, pastor compasivo, Cordero de Dios, que vino a tratar con nuestro problema más grande. Cuarta gran característica del Señor. Él es el Rey victorioso. Versículos 40-41. A este levantó Jesús, levantó Dios al tercer día e hizo que apareciera no a todo el pueblo,
sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con Él, después que resucitó de los muertos. Vea usted, si Jesús hubiera muerto y quedaba en el sepulcro, hubiera quedado como un buen profeta, como un buen filósofo, como un buen maestro, y en el día de hoy nadie le conocería. Como decía los otros días, el viernes a la noche en Jerusalén, los que planearon su muerte deben haber tenido pachanga y fiestas celebrando que habían asesinado al profeta. Pero cuando el domingo a la mañana los soldados romanos salieron espantados a avisarle a Pilato que un ángel había movido la piedra y que Jesús había resucitado, ese día Pilato supo lo que había pasado. Ustedes y yo conocemos la historia de Latinoamérica. Hablamos de una etapa, la etapa de los conquistadores. Una manga de delincuentes españoles que llegaron a Latinoamérica a robarla, a asesinar a las naciones, a vaciar todo, a abusar, destruir. Esos eran los conquistadores. Madre, qué conquistadores, mejor perderlos que encontrarlos. Bueno, el único que merece el título de gran conquistador es el Señor Jesucristo. Porque Él conquistó al peor enemigo que tenemos ustedes y yo, y es la muerte. Y porque Él resucitó, yo tengo la certeza de que voy a resucitar un día junto con Él y voy a compartir la gloria con Él. De eso habla la Biblia, pero toneladas. Hoy no lo voy a presentar, usted lo sabe. Lo cierto es que Él se levantó victorioso y desde ese día gobierna, bendice, es el Señor de todo, sigue siendo mi pastor compasivo. Su obra en la cruz fue una sola vez y para siempre, no hay que repetirla con ritos religiosos. Hoy está vivo porque vive para siempre, se levantó suelto de los dolores de la muerte y aplastó al sepulcro, lo cual me lleva al próximo punto, la próxima verdad en quién es Cristo hoy. ¿Qué dijo Pedro? Vean ustedes, Él es el juez del universo, versículo 42. Y nos mandó que predicáramos al pueblo y testificáramos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Esto usted lo tiene que haber repetido muchas veces cuando decía de memoria el credo, ¿se acuerda? Juez de vivos y muertos. De acá viene, de la Biblia. Y nos dice que esta es un llamado a la responsabilidad para ustedes y para mí. Que mi vida no es mi vida. Mi vida es un regalo de Dios y yo soy un administrador. Y que el dueño de mi vida un día me va a llamar a cuentas y me va a pedir resultados de mi mayordomía. ¿Cómo usé mi tiempo? ¿Cómo usé los talentos que Él me dio? ¿Cómo usé las oportunidades que Él me facilitó? ¿Qué hice con mi vida? Usted piensa, mi vida es mi vida. No, no es su vida. Su vida es un regalo de Dios. Y un día tenemos que darles cuentas a Él, vivos y muertos. No se ponga tan bravo, pastor. A mí no me gusta ese tipo de cosas así tan duras. Bueno, vea lo que dijo el Señor. Juan capítulo 5. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Vea usted, es su decisión, la decisión de Dios. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El hecho de que Dios nos va a juzgar y que Cristo se sentará sobre el tribunal que juzgue a la raza humana, nos dice aquí el escritor, hace que ustedes y yo tengamos que aprender a honrar al Señor. Le estás honrando con tu vida, con el uso de tu tiempo, de tus talentos, de tu dinero. ¿Qué estás haciendo? El día de la cuenta llega, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos en el tribunal de Cristo
para dar cuentas de lo que hicimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo, dijo Pablo en 2 Corintios 5. ¿Cómo estamos viviendo? Lo cual me lleva al último punto. ¿Quién es Cristo hoy? Es el Salvador del mundo entero. Versículo 43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él crean, recibirán perdón de pecados por su nombre. ¡Ah, qué regalo inmenso! Señores, acá está tratando con el problema fundamental del hombre, de la raza humana. Solamente Jesús podía tratar con este problema. El pecado ha sido una barrera que nos ha separado de Dios. Es una barrera. ¿Se acuerdan del muro de Berlín que dividía a la nación en dos, a la ciudad en dos? Y que la gente hacía lo que podía para zafarse y pasarse al lado occidental. Bueno, ese es el cuadro de la historia humana. El pecado es la barrera que nos trae las enfermedades. El pecado es la barrera que nos priva de las bendiciones de Dios. El pecado es la barrera que nos separa de la vida de abundancia, que nos destruye los hogares, que destruye mi vida, que destruye todo. El pecado es un mal espiritual. Está dentro de usted, está dentro mío, y a ese mal solamente Cristo lo puede tratar. Yo les decía la semana pasada, yo nací un día y Jorge Oscar Sánchez, en su estado natural, recibió la simiente de Adán, la naturaleza pecaminosa, que me llevó a hacer todos los pecados que he cometido, y son muchos, al igual que usted, que somos compañeros de milicia. Y también recibí la sentencia de Adán, porque todo el que peca está destituido de la gloria de Dios. Es por eso que cuando yo llego acá, me encuentro que a través de un acto de fe, dice, a los que creen en Él recibirán perdón de pecados. Este es algo tremendo. Pongo allí para que vean el fundamento de lo que les dije hace un instante, de que el pecado es la barrera que nos priva de todas las bendiciones. Vean cómo lo puso Isaías, capítulo 59. He aquí que no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha cerrado su oído para oír. ¿Dios tiene poder hoy? Absolutamente. ¿Está escuchando? Sí, pero vuestras iniquidades, vuestros pecados, vuestro estilo de vida han hecho división entre ustedes y Dios, y sus pecados han hecho ocultar su rostro de ustedes para que no les escuchen. Ahora, ¿quién es Cristo hoy? ¿Cómo era la cosa? Él es nuestro pastor. Él es Señor de todo. Él es nuestro pastor. Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Él es el conquistador que venció la muerte. Es el Señor que va a juzgar vivos y muertos, pero también es el Salvador que nos ofrece la oferta más grande que podemos recibir. Es el perdón de los pecados. Y esta es la promesa que dijo el Señor, que el mensaje que tenía que proclamar el pueblo de Dios era justamente este. Que si arrepentimos de nuestros pecados, le abrimos la puerta a Él para que venga con toda su gloria. ¿Qué dijo el Señor en Lucas? Así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se proclamase, se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ahora, mis hermanos, acá hay algo que es fundamental. Años atrás, porque el diablo es vivo y es muy diablo y muy astuto, yo siempre les advierto a todos, guarda, porque el diablo infiltra las iglesias, infiltra colegios bíblicos, infiltra familias, se mete en individuos, él siempre está activo. Un cráneo decidió hacer una división, que la salvación era solamente para el alma, para cuando te vas al cielo.
Y en esta tierra y bueno, aguantátela, porque tapate la nariz y comete los sufrimientos. Mis hermanos, cuando yo leo esto, encuentro que la salvación que Dios nos ofrece es un paquete completo. Que el Cristo que viene a mi vida es este Cristo que les acabo de mencionar con 6 cualidades y 6 características notables. Él se acerca a tu vida como el Señor dispuesto a guiarte, a bendecirte. Se acerca como el pastor compasivo. Se acerca como tu proveedor, con toda la maravilla que Él es. Y Él no quiere verte a ti derrotado, abatido, enfermo, pobre, arruinado. Miren, yo no predico un evangelio así, ay, toma, pétalos de rosa. Ustedes saben que no. Porque hay que tratar con el problema del pecado y tantas cosas. Es por eso que hay una lucha. Pero cuando una persona viene a Jesús, qué notable, que el día que nace de nuevo, ¡boom!, un golpe, y si la persona estaba oprimido por el diablo, se va la enfermedad. Un golpe, si estaba invadido por el diablo, se van los demonios. Ese ha sido el testimonio de la iglesia. Que las personas vienen a Cristo, reciben a Jesús y en su vida hay un nuevo nacimiento, hay una revolución total. ¿Por qué? Porque Cristo desciende con toda su gloria a tu vida y a la mía y la transforma totalmente. El evangelio no es un parche, señores, please. Si estás viviendo sin poder y una vida derrotada es porque o no has nacido de nuevo o eres un pecador consumado que vives todo el día desagradando a tu Señor y te ha quitado el poder del Espíritu. No, el Cristo de hoy es un Cristo glorioso, es un Cristo de bendición, es un Cristo que toca y transforma, lo cual nos pone el desafío gigantesco. ¿Por qué este Cristo no se manifiesta con tanto poder en nuestras vidas? Si Él no ha cambiado, si Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Bueno, ustedes y yo tenemos un desafío gigantesco aquí. La próxima semana, si el Señor nos da vida, voy a tratar el tema condiciones para recibir un milagro. Espero que usted no se lo pierda. Pero este culto en casa de Pedro terminó de una manera muy increíble. Y es que, ¿quién apareció en la escena? El mismo Señor Jesucristo de quien Pedro estaba predicando. Claro, no fue el Señor físico, fue el Señor en forma espiritual a través del Espíritu Santo, porque ahora Jesús está sentado en el cielo, pero el Espíritu Santo ha tomado su ministerio. Y Él está en todas partes, y por eso estoy predicando hoy, porque Él está aquí conmigo y está allí contigo, y está en todas partes, listo a bendecirte si ustedes y yo le pedimos la ayuda. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y qué pasó? Que de repente Jesús apareció en la escena. Y el preacher no pudo terminar su sermón, el predicador no pudo terminar, no alcanzó a hacer la invitación. De repente, una nube de gloria invadió la audiencia. ¿Y cómo se dieron cuenta los judíos que había llegado Dios? Porque estallaron en alabanzas, estallaron hablando lenguas que no habían estudiado. Eran las lenguas del cielo, el lenguaje de los ángeles. Eso no lo puede hacer una escuela. Esa es la operación pura y exclusiva del Espíritu de Dios. Y Él lo hizo. Y vaya uno los judíos dijeron, no puede ser, a los gentiles. Y Pedro, que ya estaba un poco más ablandado por la visión que había tenido, dijo, che muchachos, aflojen. Si el Espíritu Santo fue derramado, ¿qué nos metemos nosotros acá? Y entonces dijo, vamos al agua, a la orilla del mar Mediterráneo. Vamos a terminar el culto con un bautismo. Bendito sea el Señor Jesucristo. ¿No les hubiera gustado estar en ese culto? Ay, hermano, si yo pudiera comprar una cámara que me lleve un sistema, algo que me lleve de regreso al pasado, a este día en la casa de Cornelio hubiera querido estar. Cuando Dios se manifestó de una forma tan gloriosa. Y saben, esas posibilidades son las que Cristo te ofrece a ti y a mí en este mismo día, donde quiera que estés, si estás dispuesto a creerle. Si le abres la puerta por la fe, lo único que te tengo que decir, donde quiera que estés, échate de rodillas. Cristo sabe quién eres.
Cristo conocía a Cornelio y mandó la ayuda. Y mis amigos, este es el kit de la historia. A ver si la agarra. Cornelio era un hombre excepcional, mejor que muchos religiosos profesionales. Pero si hubiera muerto antes que Pedro llegara, se perdía para siempre, a pesar de que era temeroso de Dios, de que daba limosnas y que oraba. ¿Qué le faltaba a Cornelio? Lo más importante, le faltaba el Señor Jesús. Y ahora Cristo, con su poder y su gloria, nace en su corazón. Y en el día de hoy es igual. Si usted me dice, yo creo en Dios, se va a ir al infierno. Yo respeto a Dios, se va a ir al infierno. Usted necesita a Jesús, que es Dios hecho hombre, para ser su Salvador y traerle toda esta bendición gigantesca de la cual estamos hablando. Le has aceptado, le has invitado a tu vida. ¿Quién es Jesucristo hoy? Jesucristo, ¿qué tienes que ver conmigo? La respuesta es todo. Todo. La esencia de mi vida, la esencia de todo. Confío que en esta hora, estas palabras que vienen de este libro maravilloso, alientan nuestro corazón y nos lleven a conocer al verdadero Jesús, que está a mi lado, camina todos los días conmigo, me bendice sin límites y lo único que dice es, yo estoy a la puerta del corazón y llamo. Si alguno oye mi voz, abra la puerta y yo entro. Y ahí sí que la vamos a hacer linda. Eso es para los que nunca aceptaron a Cristo. Pero también es para muchos cristianos que hoy están viviendo vidas derrotadas, al igual que los creyentes de la iglesia de la Odisea que estudiamos en Apocalipsis y dejaron al Señor afuera de sus decisiones, de todo. Y el Señor dice, ¿me van a abrir la puerta? Si me abren la puerta con un arrepentimiento genuino, yo entro y revoluciono todo. ¿Quién es Cristo hoy? 6 cosas. Vuelva a leer el pasaje. Pídale al Espíritu Santo que haga luz, que le dé fe, échese en los brazos del Señor y comienza a vivir una vida transformada con el poder de este Cristo radiante que hizo un ministerio como el que hizo y que su vida la dedicó para salvarte a ti y a mí y hacernos sus hijos por siempre jamás. Hoy es un anticipo. Bendito sea el nombre del Señor. Amén y amén.